como la casa del pueblo de los animales y la casa del pueblo de los amantes también. No, mentira. Bueno, guarda con eso. Lo que pasa es que está bueno porque es como que estás allá en el medio del monte. O sea, siempre me retan cuando digo medio monte, pero es como muy alejado de todo. Entonces podés caer con quien vos quieras, que no hay ningún. Nadie te ve. Nadie te va a hacer problema. Los vecinos son copados, así que no te vas a dar. 11 de la mañana, 40 minutos, 16 grados 7 décimas la temperatura en la ciudad de Santa Fe. Atención con este tema que vamos a hablar, porque fue uno de los debates quizás más encendidos que ocurrieron durante la semana, luego de lo que comunicó el Ministerio de Educación de la provincia de Santa Fe, que habló de avance continuo y graduación a término. ¿Qué es lo que propone el Ministerio de Educación de Santa Fe? Bueno, ¿qué es lo que dijo la ministra Adriana Cantero? No sé si, sé que lo estoy pidiendo al aire, pero si tenemos un audio para buscar de última para después, para hacérselo escuchar a ella, respecto a la posibilidad, esta es la información que nosotros tenemos, que en la provincia de Santa Fe no se repetiría más de grado, sino que la idea es que la materia te quede previa, ¿no? Como en la facultad, ¿no? Esta fue la comparación que hizo la ministra de Educación, Adriana Cantero. Esto en la secundaria, esto a partir del año 2023, y con la intención de que, digamos, los chicos sigan yendo a la escuela y que no sigan abandonando la escuela, para eliminar justamente esta cuestión importante. Vamos a escuchar lo que decía la ministra de Educación, Adriana Cantero, al respecto. Lo que tengo aprobado, lo tengo aprobado. Lo que vuelvo a hacer con distintos dispositivos, que hay un menú de dispositivos de acompañamiento, es precisamente la materia donde tuve dificultades. El avance continuo es eso, poder seguir con el grupo de pares mientras se cursa el año, muy parecido a lo que se hace en la universidad, lo que se hace en los institutos terciarios, porque la verdad que esto de volver a hacer lo que uno ya había aprobado existe solo en la secundaria hoy en día. No existe más en nuestra primaria, no existe en el nivel superior, y por lo tanto vamos hacia un modelo muy parecido a lo que van a cursar cuando terminen la escuela secundaria los chicos, con distintos formatos, tutorías, con más recursos humanos puestos en la escuela, con mejores recursos tecnológicos y pedagógicos, con asesoramientos didácticos. Todos vamos a seguir avanzando, pero al final del recorrido hay que tener aprobado todo lo que había que tener aprobado en la propuesta curricular. Ahí la escuchamos a la ministra de Educación, Adriana Cantero, mejor que explicarlo nosotros, que lo cuente ella en sus propias palabras. Vamos a darle la bienvenida a quien ya está en comunicación con nosotros, que pudo escuchar lo que dijo la ministra de Educación de la provincia de Santa Fe. Ella es Ana María Borzone, doctora en Filosofía y Letras e investigadora del CONICET desde 1969. Ana María, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo está? Bienvenida a 7M. Mi nombre es Geraldine, están acá también Andrea y Julián. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Sí, escuché a la ministra. Y lo que quiero señalar es que el debate que se ha planteado a partir de esta disposición es si la repetición sí o si la repetición no. Pero, ¿qué es lo que sucede? Lo que nos tenemos que preguntar, debido a los resultados que hemos obtenido en las últimas pruebas, es qué es lo que nos pasa, qué es lo que le pasa al sistema educativo para que los chicos tengan un desempeño tan bajo en general en comprensión de textos. Si los chicos no comprenden los textos, no van a poder cursar secundaria, porque no van a poder ni primaria, ¿no es cierto? Porque no van a poder estudiar, porque no van a poder leer un texto y aprender contenidos. Entonces acá hay un problema de fondo que se está tapando con distintas disposiciones. El problema de fondo es que nuestros chicos no aprenden a leer y escribir en primer grado. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Ahí se comienza a arrastrar un fracaso, a arrastrar dificultades. ¿No es cierto? Los chicos todos pueden y tienen que aprender a leer y escribir en primer grado. Si a fin de primer grado todos los chicos leen y escriben, ¿no es cierto? Y no estoy hablando de que repitan primer grado cuando no leen ni escriben. ¿Qué es lo que se hace desde hace muchísimos años? A mitad de primer grado se evalúa. Los chicos que están desfasados reciben un trabajo especial más intenso en grupos pequeños o en forma individual, con docentes preparados especialmente para ponerlos a la misma altura que sus pares. Es decir, no dejar que ningún chico llegue a fin de primer grado sin leer ni escribir.
porque solo los que pueden tener dificultades específicas son un 3 o un 4% de la población. En este momento, ¿qué es lo que sucedió? Y por eso ahora el problema explotó en secundaria. ¿Qué es lo que sucedió desde hace años? Se dejó de enseñar a leer y escribir en primer grado y se esperó que el chico, por arte y magia, no sé, por milagro, aprendiera a leer y escribir en algún momento. No, los chicos que no aprenden a leer ni a escribir en primer grado van a tener dificultades a lo largo de toda su escolaridad. Y eso es lo que estamos viviendo hoy en nuestras escuelas. Y ya esta bomba de tiempo explotó en el secundario. Explotó en el secundario, los docentes de secundario, acabo de leer una nota muy buena de un docente de secundario, ¿qué pueden hacer si reciben chicos que no leen ni escriben? ¿Qué pueden hacer? Ahora bien. Ana María, sí. ¿por qué? ¿Por qué usted dice que hace años se dejó de enseñar a leer y a escribir en los primeros años de la primaria? ¿A qué se debe? O sea, ¿institucionalmente se decidió no ser tan estrictos con eso? No se decidió eso, sino que se implementó un programa, un método de enseñanza de la lectura y la escritura que fue abandonado en el mundo. Mi especialidad es la lectura y la escritura inicial. Ese programa fue abandonado, ese método fue abandonado en el mundo porque generaba dificultades en los chicos y atrasaba y retrasaba el aprendizaje. ¿En qué año se implementó ese método? Se empezó a implementar a fines de la década del 80 y se consolidó en la década del 90. O sea, y desde entonces... O sea, Ana María, como a nosotros nos enseñó, yo tengo 30 años, como a mí me enseñaron a leer y a escribir, ¿ese es un método que no funcionaba? Bueno, depende de cómo te enseñaron. Te quiero decir que desde los diseños curriculares se planteó una metodología que no todos los docentes adoptaron. En ciertos lugares, los docentes en provincia de Buenos Aires, por ejemplo, los docentes no se los deja adoptar otra metodología, pero depende de los lugares. ¿Qué es lo que sucede? No quiero decir que ningún chico aprenda. Tenemos un éxodo hacia la escuela privada que está documentado en un libro, El colapso de la educación, cómo en los últimos años se ha incrementado la matrícula privada. ¿Por qué? Porque en los colegios privados no hay paro, porque en los colegios privados los chicos, y por otra parte con mucho apoyo de los padres, aprenden a leer y escribir en tiempo y forma. ¿No es cierto? Ahora, el nivel que nosotros teníamos, que nuestra escuela pública tenía, ese nivel de escuela pública que recibía a hijos de analfabetos y que esos hijos de analfabetos llegaban a la universidad y eran profesionales, la famosa obra Mi hijo el doctor, ¿no es cierto? Esa escuela pública se perdió. El abandono en la escuela secundaria, ¿a qué creen que se debe? Que se incremente el abandono. Se debe a que los chicos no pueden cursar las materias porque no pueden comprender los textos. Sí. Entonces, estamos en una situación de emergencia. Lo que hay que buscar es cómo hacemos que esos chicos transiten la escuela secundaria sin dificultades y aprendiendo. Y para eso, todos los docentes de las distintas disciplinas van a tener que enseñarles a los chicos a leer y a comprender textos. No solo enseñarles los contenidos de su materia, sino también enseñarles a leer y comprender textos. Y por supuesto tenemos que mirar muy bien qué está pasando en la escuela primaria para que los chicos lleguen a secundaria en ese nivel. Ana María, si hablas en esta comparación que está haciendo, ¿no?, sobre la educación pública y la educación privada y cómo se enseña, yo recuerdo que en la primaria, lo hice a mediados en los 90, en un colegio privado tenía dentro de la materia lengua y literatura un apartado que era comprensión de texto y era algo que, claro, que te evaluaban puntualmente. Que te evaluaban, exactamente. Ahora, ¿cuánto influye actualmente o en el último tiempo la tecnología, el desarrollo de la tecnología, los emoticones y todo eso en esta degradación, digamos, de la lectura y la escritura? ¿Influye o es en un segundo plano?
queda en un segundo plano. Acá hay un problema de fondo y que no podemos tapar ni con las nuevas tecnologías, ni con la repitencia, ni con la promoción automática, estamos tapando un problema. Claro, es decir, estamos poniéndole una curita a un cáncer. Claro, claro. ¿No es cierto? Porque es una tragedia. Yo además tengo contacto con chicos que ingresaron este año, he tenido y tengo contacto con chicos que ingresaron este año a la secundaria y ellos mismos me dicen que no saben leer y escribir. Y estuvieron 6 años en la escuela primaria. Conozco la realidad de provincia de Buenos Aires y de zonas desfavorecidas. No conozco la realidad de otras provincias, excepto Mendoza, donde estoy trabajando, y se ha cambiado la metodología de enseñanza de la lectura y la escritura. Los chicos aprenden a leer, empezamos a trabajar desde jardín, con la enseñanza de la lectura y la escritura. Ya desde la década del 70 se planteaba que la única manera de cerrar la brecha socioeducativa era comenzar con el proceso de alfabetización en jardín, porque los chicos de nivel socioeconómico medio que viven en entornos altamente alfabetizados empiezan su proceso de aprendizaje en la casa y a los 5 años, y aún antes. Es decir, que ya desde la década del 70 sabemos qué es lo que tenemos que hacer. Claro, el problema es que no se hace. Aclaremos que cuando hablamos de saber leer y saber escribir, estamos haciendo referencia a entender lo que se lee y, y cuando escribiste, armar una oración o armar un párrafo que tenga sentido, que sea coherente, no armar una palabra o ni siquiera incluso saber escribir con las reglas de ortografía correctas, ¿no? Si va una B larga, una B corta, saber escribir de copiar, ¿no? Porque muchos chicos por ahí saben escribir, pero solamente copian, no tienen ni idea de lo que están justamente escribiendo. Estoy hablando precisamente, me hubiera gustado mandarles a ustedes, se los voy a mandar, los textos que a mitad de primer grado escriben nuestros chicos, que nadie se los dicta, sino que lo escriben, porque cada uno escribe experiencias personales, experiencias propias, y las evaluaciones que hemos hecho a fin de primer grado, cómo leen en forma autónoma un texto y contestan preguntas de comprensión por escrito. Es decir, ese nivel pueden alcanzar todos los chicos. De hecho, mi primera experiencia la hice con chicos de 5 años que vivían en un barrio muy vulnerable. A fin de ese curso, bueno, habían avanzado muchísimo en el desempeño oral, porque trabajamos muchísimo la oralidad, porque primero hay que aprender a relatar y oralmente, y entonces si sé relatar oralmente voy a poder escribir un relato por escrito. Claro. ¿No es cierto? Claro. Trabajar mucho la oralidad. A fin de ese jardín, de esa sala de 5 años, estoy hablando de chicos de 5 años, el 70% escribía textos, no emitía letras y no cometía faltas de ortografía, porque enseñábamos ortografía. Y los chicos estaban muy contentos aprendiendo ortografía, porque sabían que había palabras tramposas y que le tenían que preguntar a la maestra cómo se escribía. La maestra les mostraba y entonces ellos escribían la palabra con la ortografía correcta. Bueno, recuerdo que ¿qué es lo que sucede? Recuerdo que hace unos años, imagino que eso se continúa ahora, una de las polémicas en materia de educación había sido si justamente corregir o no corregir los errores ortográficos en las escrituras de los alumnos. Bueno, ese es un grave error que se ha cometido y se sigue cometiendo. Hay que enseñar. Hay una diferencia entre cuando el chico pregunta cómo se escribe, decirle escribilo como puedas, como quieras, que es lo que se hace generalmente, a decirle mira cómo se escribe. Claro. Cuando ustedes le muestran cómo se escribe, el chico incorpora al patrón motor de esa palabra la ortografía correcta. Entonces ya aprendió ortografía, no se enseña ortografía. Yo no digo que se vuelva a tachar, ¿no es cierto?, con rojo y pegarle al niño que cometió una falta de ortografía. Lo que estoy diciendo es que no se enseña ortografía. Entonces hay que enseñar ortografía, hay que decirle, explicarle a los chicos que hay palabras que suenan igual y se escriben distinto desde un principio.
Mi experiencia, y la hice a fin de la década del 80, es que los chicos a los 5 años pueden aprender ortografía y adquirir conciencia ortográfica, Claro. es decir, preguntar cómo se escribe. Ana Y María, el docente tiene que contestarle y mostrarle cómo se escribe. la noto, Sí. la noto preocupada, Ana María, por la situación. Estoy muy preocupada, porque saben qué pasa, hace 30 años que estoy peleando contra esto. Hace 30 años que les estoy diciendo van por un camino equivocado y no nos escuchan. Entonces, la bomba explotó, porque si seguís dándole a un enfermo un remedio que no lo hace efecto, el enfermo se muere. Y eso es lo que ha sucedido con nuestro sistema educativo, colapsó. ¿Y qué hace? Colapsó. ¿Qué hace un padre, una madre, un tío que está escuchando? ¿Cómo ayuda? ¿Cómo le da herramientas al hijo o al niño si de pronto no encuentra que la institución se las da? Bueno, los padres están muy preocupados. No sé si ustedes saben que hay todo un movimiento de padres organizados que me han convocado, que los puedo poner en contacto con ellos. Les he dado una charla, les voy a volver a dar otra charla explicándoles qué es lo que pueden hacer ellos, ¿no es cierto? Porque muchos padres les enseñan, por supuesto tienen que ser padres que puedan enseñarles, pero muchos padres les enseñan a leer y escribir a los chicos en su casa, ¿no es cierto? Porque no encuentran en la escuela esa enseñanza. Pero ¿qué pasa? Por otro lado tenemos una situación de pobreza, una situación socioeconómica muy, muy grave, que se suma. No significa eso, que los chicos no aprendan porque son pobres. Todos los chicos, nosotros trabajamos con población vulnerable, todos los chicos pueden aprender a leer y escribir en primer grado. Por supuesto van a necesitar los chicos que tienen menos estimulación en su casa, van a necesitar mucha estimulación, mucha más, un trabajo mucho más intenso. Van a tener que hablar mucho en la escuela, el docente le va a tener que leer todos los días un texto, porque son chicos que a lo mejor nunca, de hecho el grupo con el que yo trabajé a fines de la década del 80, los chicos nunca les habían leído un cuento. Entonces piensen la diferencia entre chicos a los que a los 3 meses ya empiezan a leerles cuentos todos los días, ¿no es cierto? Y un chico que llega a una sala de 5 y que nunca le leyeron un cuento. Claro. Significa que va a tener un vocabulario menos amplio, significa que va a dominar, que no va a tener el dominio necesario del relato, claro, no o de la explicación historia, ¿no? O la descriptación. No lo puede estructurar, no domina los géneros discursivos. Claro. ¿No es cierto? Entonces, ¿la escuela para qué está? ¿Para qué está la escuela si no es para enseñar? Ahora bien, por supuesto, los padres se están movilizando porque se dan cuenta que sus hijos no aprenden y que no tienen ningún futuro. Ahora, ningún futuro. Los padres están preocupados. ¿Y cuál es la salida que da el sistema? Discuten la repetición. No, señores, volvamos al principio, volvamos al origen del incendio, de la bomba que nos ha explotado en las manos. ¿No es cierto? Claro, usted ya volvamos al principio. La bomba ya explotó, o sea, acá ni siquiera es evitar, a ver, que se entienda el término, no es evitar la tragedia ya está, ahora hay que reconstruir, pero para reconstruir hay que plantear el debate correcto y no si se repite o no se repite, sino claro, cómo se cambia el sistema. ¿Cómo enseñamos? Claro. ¿Cómo enseñamos? ¿Cómo hacemos en secundaria para que todos los profesores enseñen a leer y escribir y a comprender textos? Porque no queda otra alternativa. Primero, cambiar, por supuesto, la metodología en los primeros grados, ¿no es cierto? En primer grado, fijarse como objetivo, como se fijó la provincia de Mendoza, que todos los chicos escriban textos y lean y comprendan textos a fin de primer grado.
Por supuesto no le vamos a dar el Quijote, pero textos breves y pueden hacerlo, y tenemos toda la evidencia empírica, porque durante todos estos 30 años hemos intervenido en distintas escuelas con población, en escuelas rurales, en escuelas bilingües de grupos aborígenes, en escuelas, bueno, de sectores muy vulnerables. Y todos los chicos aprenden con una enseñanza sistemática, intensiva, donde se trabaje muchísimo la oralidad, donde se les enseñe desde jardín a comprender textos, donde se les enseñe desde jardín a escribir las palabras con ortografía correcta. Desde jardín hay que enseñarles a relatar, hay que enseñarles a describir, hay que enseñarles a explicar. ¿No es cierto? Trabajo con la oralidad que no se hace. ¿Pero por qué? Porque no se lo forma a los docentes para que enseñen de esta forma, de esta manera. Ese es el gran problema. Ana María, los docentes se encuentran en una situación de mucha angustia, porque ven que sus chicos no aprenden. Hay mucha angustia en el sistema educativo, angustia de los padres, por eso se han organizado, angustia y preocupación de los docentes, por eso también se han organizado en la Mesa Nacional por la Calidad Educativa. Hay todo un movimiento que los responsables de la educación no están atendiendo. Bueno, eso le iba a preguntar a Ana María, ¿por qué justamente con todos estos movimientos, con todas estas propuestas, estos informes que son todos negativos, no son escuchados o no se hace algo para cambiar la realidad que tiene hoy la Argentina con la educación? ¿Por qué no se da este giro y retroceder y volver a recuperar la educación en el país? No puedo dar una respuesta porque no lo entiendo. No lo entiendo. No lo entiendo como ciudadana. No entiendo que un país abandone de esa manera la educación, que tenga ya una gran cantidad de chicos que egresan del secundario con un bajo nivel de alfabetización, que son prácticamente analfabetos. ¿Qué futuro tienen? Claro, porque el futuro de estos chicos es el futuro del país. Es decir, para mí la educación está en llamas, está incendiada. Entonces, ponerse a discutir si la repitencia sí, la repitencia no. No, señores, veamos cómo hacemos para enseñar a todos los chicos a leer y escribir y a comprender textos. Y a partir de ahí van a poder aprender contenidos. Porque si no pueden, tienen un vocabulario paupérrimo, no procesan estructuras sintácticas más complejas, no comprenden los textos, no los pueden procesar. ¿Cómo pueden aprender? No pueden. Entonces lo que tenemos que buscar son soluciones pedagógicas. Es decir, enseñarles a todos los profesores de secundario, enseñarles a comprender. Tener un periodo de transición para recuperar la educación argentina que la hemos perdido. Ana María, ¿no es cierto? Entonces tenemos que cambiar. Sí. Pero cambiar no es discutir la repitencia. Claro. Cambiar es decir cómo les vamos a enseñar a los chicos de secundaria. Primero, terminemos con la no enseñanza de la lectura y escritura en primer grado y esperar a que en algún momento el chico aprenda a leer y escribir. Primer paso, ¿no es cierto? Y empezar desde jardín. Empezar desde jardín. Segundo paso, ¿no es cierto? Atender a los chicos de segundo ciclo que han quedado desfasados, para que no ingresen al secundario sin leer ni escribir. Y tercer foco, tercer incendio, que es el mayor, intervenir en secundario, acompañando a los chicos, pero hay que cambiar el sistema. Los profesores van a tener que enseñar, que no es el objetivo, porque si un profesor de geografía no está preparado para enseñar a comprender y enseñar a leer. Bueno, va a tener que, la única vía que yo veo es que todos los profesores enseñen a leer y enseñen a comprender, al mismo tiempo que enseñan los contenidos de su materia. No veo otra salida. Bueno, porque no repetimos, muy bien, no repetimos, pasan todo de grado, de año, o bueno, se va arrastrando la ignorancia. Y se va arrastrando la ignorancia, pero es abandonar a esos chicos a ningún futuro.
¿Qué futuro pueden tener en una sociedad, como dicen todos, y estamos en la sociedad del conocimiento? ¿Qué conocimiento? ¿No es cierto? Queda muy bonito hablar de la sociedad del conocimiento, pero la sociedad del conocimiento involucra conocimiento. Y la brecha socioeducativa nunca ha sido tan grande en la Argentina como ahora. La verdad que es un placer hablar con usted, Ana María. Sabemos que lo dice desde el conocimiento, que habla habiendo recorrido aulas, conociendo la situación. Uno puede opinar desde su sentido común, o desde lo que piensa o cómo ve a sus chicos, pero bueno, cuando hablamos con usted sabemos que tiene fundamentos para decir lo que está diciendo. Impresionante la cantidad de gente que se está comunicando con nosotros a través del WhatsApp de la radio y que aplaude lo que usted plantea, sobre todo bueno por lo que pasó acá en nuestra provincia de Santa Fe, esta decisión que se tomó. Ana María, le damos un fuerte abrazo y muchísimas gracias por la comunicación. Bueno, gracias a ustedes y es muy importante la labor de ustedes. Es muy importante que mantengan este tema sobre la mesa para que nadie se haga el desentendido, ¿no es cierto? Y nuestros chicos puedan tener algún futuro. Así que gracias y buenos días. Gracias. Hasta pronto. Hasta pronto. Una genia, Ana María Borzone, doctora en Filosofía y Letras. Me parece que tiene un montón de títulos, ¿no? Que la educación está en llamas. Sí. Un montón de cosas que nosotros vemos desde nuestro lugar. Bueno, vos, Juli, sos